Ruano. Va a ser la primera vez que hacemos una entrevista en Amigos del Derecho, que es el lanzamiento hoy, 19 de marzo. En esta primera oportunidad vamos a hacer una entrevista, vamos a conversar un rato con el psicólogo, el licenciado Néstor Abraham. ¿Cómo está, licenciado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Todo muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre capacidad restringida y sobre incapacidad. Sí, así es. Entonces yo obviamente voy a hablar todo el punto de vista legal y le vamos a ir consultando al licenciado todo lo psicológico. ¿Lo puedo tutear, licenciado? Por supuesto, sí, yo me estaba poniendo incómodo. Ah, ya estabas incómodo. Bueno, Muy bien. perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros en esta oportunidad estamos hablando, como dije, de las personas con capacidad restringida y de incapacidad. Este es un tema que se encuentra regulado en el artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación y se hace referencia a que las personas con capacidad restringida son aquellas con algún problema de adicción o de salud mental y las que tienen incapacidad son aquellas que están imposibilitadas absolutamente de actuar. Y yo siempre en mis clases con mis alumnos doy como ejemplo de capacidad restringida las personas que tienen bipolaridad y de incapacidad las personas con esquizofrenia. Desde un punto de vista psicológico, ¿considerás que está bien ese ejemplo? A ver, dentro de lo que es las enfermedades mentales suelen ser como los grandes ejemplos de incapacidad total o capacidad restringida, esto que vos das. Sabemos que existen muchísimos otros escenarios clínicos que pueden dar o devenir a una persona a tener la incapacidad, pero por lo general, cuando hablamos de una incapacidad total, la esquizofrenia suele ser como el ejemplo más clásico. Es decir, sabemos que una persona con esquizofrenia tiene sintomatologías que demuestran que está alejada de la realidad y hace que obviamente pueda no comprender ni dirigir sus acciones y muchas veces tampoco tomar decisiones en cuanto a su plano personal o de otras personas que lo rodean. Entonces es importante por ahí diferenciar más allá de lo que uno puede tener como grandes diagnósticos y generalidades, que cada diagnóstico en puntual hay que analizarlo y obviamente el equipo interdisciplinario en salud mental va a ir determinando si esa persona con ese diagnóstico podría llegar a tener una incapacidad o una capacidad restringida. Lo importante de lo que vos estás mencionando, más allá de ser ejemplos, es que cualquier diagnóstico, no por ser el diagnóstico, amerita una incapacidad, ¿sí? Uno cuando hace una evaluación de ese diagnóstico tenemos que ver toda la cuestión contextual, la cuestión social, las cuestiones que también están puestas en riesgo para recién poder hablar si va a ameritar o no que esa persona pueda llegar a tener una incapacidad. Pero todo se toma uno a uno, por eso es importante trabajar con el equipo interdisciplinario que pueda determinar eso, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, y otra pregunta, ¿cuál es el tiempo aproximado en que una persona necesita ser observada o estudiada para poder llegar a un buen diagnóstico? Los tiempos son muy subjetivos, justamente con la misma característica que una persona con un diagnóstico o una aproximación diagnóstica llevando a cabo de que estamos haciendo un proceso de análisis clínico de esa persona, estamos haciendo una aproximación, ya sea a un diagnóstico de esquizofrenia o un diagnóstico que también pueda poner en duda si va a meritar o no una incapacidad. Todos son tiempos muy subjetivos y va a estar determinado por la misma persona, por el equipo interdisciplinario y por también las posibilidades de pensar en un diagnóstico, en pensar en un tratamiento para esa persona, ¿sí? Por lo general, uno cuando hace un diagnóstico de alguien, toma en cuenta un lapso de tiempo en que aparece la sintomatología, el tipo de deterioro que ha ido teniendo a lo largo de ese tiempo y obviamente si ha podido ingresar en un circuito de tratamiento o no, ¿sí? Pero Comprendo. todo el tiempo que nos puede llevar es muy subjetivo y va a depender mucho de esa persona. Es el mismo criterio que nos manejamos cuando decimos si alguien con un diagnóstico determinado va a tener incapacidad o no, es lo mismo aquí. O sea, uno toma ese caso por caso, se lo analiza de manera compleja, porque esa persona está inserta en un montón de otros lugares, no es únicamente un plano laboral, un plano familiar, es esa persona junto a distintas esferas de la vida y esas esferas entre sí combinadas. O sea, hay cosas que son muy complejas para analizar y por eso es importante también la mirada de un equipo médico.
Perfecto, licenciado. También el código establece que una persona puede ser declarada incapaz o con capacidad restringida a partir de los 13 años. ¿Por qué, desde el punto de vista psicológico, por qué consideras que se fijó esta edad de los 13? A ver, sabemos que quizás la capacidad de toma de decisiones de los menores a los 13 años hoy se considera que puede tomar decisiones y a veces las decisiones que toman deben ser escuchadas por adultos, pero a nivel psicológico el análisis es un poco más complejo. Sabemos que en la niñez la personalidad no está definida todavía y podemos empezar a ver que cuando empieza a ingresar en la adolescencia se empieza a definir la personalidad y es donde por lo general aparecen muchísimas crisis y es donde justamente cuando uno hace un análisis de los distintos diagnósticos en salud mental que suelen aparecer, aparecen justamente en esa adolescencia. Es un periodo muy sensible y sobre todo porque a nivel de constitución de la personalidad, recién en la adolescencia podemos ver tintes de ciertos cierres en esa personalidad y obviamente hace que uno pueda decir a los 13 años podemos hablar de un diagnóstico fijo, un tratamiento y obviamente algún pronóstico. Cuando hablamos de niñez, antes hoy de los 13 años, y esto va cambiando, yo pongo 13 años hoy, posiblemente más adelante esto se modifique, porque sabemos que hoy la adolescencia es un proceso muy cuestionado, quizá en algún momento se pensaba que eran etapas fijas, edades fijas, 15, 16 años, y hoy sabemos que muchísimo antes están adolescentes. Esto va cambiando, acompañado de todos los movimientos sociales y también culturales, ¿no? Pero Y que esto hubo un avance en el código, porque en el código anterior de Vélez se fijaba a partir de los 14 años, lo que se denominaba el menor adulto, y ahora claro, ya a partir del 2015 se lo bajó a 13 años. sí, es Es así. justamente lo que estamos diciendo. Hoy sabemos que un menor a los 13 años ya está adoleciendo, ¿sí? Y es más, me atrevería a decir que mucho antes, pero todo esto va acompañándose de un montón de movimientos sociales y culturales y sobre todo también de madurez en ese niño. Siempre vamos a tomar la base biológica que nos permita hablar de madurez, pero en esa toma de decisiones, en donde podemos hablar de una personalidad más definida, donde en caso de que surjan enfermedades mentales podamos pensar en un diagnóstico y en poder cerrar un diagnóstico fijo, obviamente tomamos este periodo de edad como algo, como un estándar, ¿sí? Pero muy bien que se pueda ir reduciendo la edad, porque hoy consideramos que a medida que va pasando el tiempo esto se va modificando, ya no es el adolescente a los 15, 16 como antes se pensaba, adolescen mucho antes, y hay que acompañar ese proceso también. Perfecto. También, siempre uno cuando habla de adicción, nos remitimos a lo que es la adicción de alcohol, droga, pero sabemos, aunque no con precisión, por lo menos yo siendo abogada no puedo explayarme mucho en el tema, pero hay otras formas de adicciones. ¿Cuáles son las adicciones que se están viendo en estos días, en estos últimos tiempos, no en estos días, en estos últimos años? Sí, son muchísimas las adicciones, de hecho, hay a veces que se escuchan adicciones que uno en el común dice son irrisorias, o sea, no tendría por qué una persona volverse adicta a. Pero existen muchísimas, hoy hablamos de ludopatía, hablamos de adicciones al juego, adicciones al gasto compulsivo, que si nos ponemos a analizar a nivel clínico, si bien lo más común es poder hablar de alcoholismo, que son las tradicionales o las adicciones a distintos otros tipos de drogas, hoy también configuran un problema social y sobre todo en salud mental. Y genera muchísimo deterioro, la ludopatía o el juego compulsivo, el gasto compulsivo genera muchísimo deterioro y en algún punto uno puede analizar si esa persona puede o no controlar o cuidar sus bienes personales, si puede manejar por ahí tomas de decisiones más complejas porque está obviamente con un cuadro de una patología mental. Y obviamente uno como equipo interdisciplinario o el equipo que por ahí acompaña en los diagnósticos y también en los tratamientos, tenemos que saber que esto va cambiando a lo largo de la historia y no podemos seguir considerando como las únicas adicciones el alcoholismo y el consumo de otras drogas como las que yo considero que son tradicionales. Hoy son mucho más nuevas y nos tenemos que ir acomodando también en ese cambio. Perdón Marta, no te escucho, no sale el audio. Nosotros, vuelvo a lo que yo decía al principio, de que siempre damos como ejemplo la esquizofrenia,
¿Una depresión puede llevar a una incapacidad? Sí, totalmente. La depresión es una enfermedad muy compleja. Lo que pasa es que la depresión suele confundirse a veces la tristeza con depresión y uno generalmente dice estoy deprimido, pero la depresión como un cuadro psiquiátrico es complejo y a veces cuando no insertamos a esa persona en un circuito de tratamiento adecuado, un buen acompañamiento psicológico y farmacológico, puede devenir en cuadros mucho más graves en donde esa persona tampoco puede tomar decisiones y a veces pone en riesgo su vida o la de terceros. Claro. Y a veces, obviamente, también la depresión, dentro de lo que es la dinámica del cuadro y en las cuestiones que pueden aparecer en cuanto a diferencias en los cuadros de depresión, hay unas depresiones que tienen cierta sintomatología psicótica y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pacientes que pueden acompañarse de alucinaciones o delirios. Entonces es importante, como te decía en un principio, que el análisis esté dado caso por caso. Quizás una depresión uno hoy no la considera como un potencial diagnóstico que lleva a una incapacidad, pero si analizamos en la situación puntual de una persona en particular y que esa sintomatología amerite a que esa persona tenga incapacidad, tranquilamente puede considerarse. Como tantísimas otras, hoy podemos hablar de trastornos límites de la personalidad, podemos hablar también de trastornos de ansiedad que son muy severos, que hoy no los consideramos dentro de los ejemplos que por ahí tiramos para lo que es una incapacidad total, pero analizado caso por caso, pueden generar un cuadro propicio a que se considere esto de un lugar legal. El código establece también que esta sentencia en la que se declare ya sea la capacidad restringida o la incapacidad, el código requiere que se inscriba esta sentencia en el registro civil de capacidad de las personas a un margen, que daría un margen izquierdo del certificado de nacimiento. Esto es la finalidad de dar protección a terceros que van a contratar con esta persona. Pero enfocándonos en esa persona, ¿esto no lo estaría etiquetando o codificando de alguna manera? Y la verdad que sí. Entiendo que por ahí es una cuestión de protección para terceros y de hecho me parece importante que también exista un registro, ¿no? de la capacidad o incapacidad de una persona y poder determinarlo para que otras personas... Claro, vos planteas un registro que no sea la partida de nacimiento. A ver, es muy simbólico tener una partida de nacimiento que diga yo nací tal fecha y al lado me diga ya sos incapaz o que tenés un diagnóstico determinado que ya no me permita hacer algo. Es cosificar, es poner una etiqueta. Y esto lo vemos no únicamente acá, lo vemos en un montón de otras situaciones en donde una persona con un diagnóstico determinado, un niño con un diagnóstico dentro de un ámbito escolar, cuando se tienen que emitir informes a la escuela o se empieza a tramitar la información dentro de la institución, muchas veces terminamos hablando del diagnóstico y no de la persona, que es justamente el punto donde, vuelvo y repito desde un principio, cada persona no es el diagnóstico, cada persona es esa persona con ese diagnóstico y con un contexto determinado y con líneas de acción determinadas. Entonces, ponerla al lado de la partida de nacimiento me hace mucho ruido, pensándolo desde este lugar de cómo etiquetamos, ¿sí? Pero creo que esto es un análisis también mucho más complejo, es poder analizar qué es lo que nosotros como sociedad percibimos como una persona con un diagnóstico, qué lugar le vamos a dar. Entonces, obviamente, si hoy hacemos este uso de información para protección de terceros, que me parece excelente, pero tener en cuenta que obviamente cuando ponemos un diagnóstico a una persona, es una persona con un diagnóstico y no es el diagnóstico. Ya desdibujamos la identidad de la persona porque pusimos un diagnóstico. Y eso es lo que tenemos que evitar siempre. Que eso también puede, no es tema de esta charla, pero puede pasar también con cualquier otra situación de la persona. Esa persona es gay, por ejemplo. Sí. Entonces ahí estamos etiquetando y no estamos hablando de la persona como Totalmente, persona. totalmente. En muchísimos otros contextos es mucho más fácil etiquetar con algo y que por lo general tiene todo un estigma social, ¿sí? Uno etiqueta con algo que moviliza y pone un estigma social. Hoy el loco es como título algo muy común y lo seguimos reproduciendo, por más que suene anticuado, pero lo seguimos reproduciendo. Entonces yo colocar un diagnóstico al lado de la partida de nacimiento y yo no poder hacer una lectura que es una persona que tiene un diagnóstico determinado,
puedo terminar haciendo una lectura en ese margen izquierdo y olvidarme el nombre, ¿sí? Y esto nos pasa en otras situaciones. Hay personas que hoy tramitan su certificado de discapacidad y termina siendo la discapacidad antes de la identidad. Entonces, eso me parece que hay que manejarlo con muchísimo cuidado, porque es algo que no se percibe, está muy silencioso de base, pero termina afectando muchísimo a la persona y obviamente afecta muchísimo a lo que después tenemos que hablar de una reinserción social, que esa persona se rehabilite y pueda volver a formar parte del mismo entramado que queremos que, donde lo hemos sacado de algún modo, volver a formar parte de esa sociedad, pero ya con una etiqueta es muchísimo más difícil. Claro. También el código establece que la sentencia tiene que ser revisada cuando la persona quiera, cuando la persona afectada lo pida, y si la persona afectada no lo solicita, sí o sí el juez de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida, tiene cada 3 años que revisar esa sentencia. ¿Este plazo de los 3 años tiene un porqué? ¿Está bien ese plazo? A ver, más allá del plazo, no me detendría tanto en el plazo, sino en la posibilidad de hoy ser revisado, me parece excelente. No siempre ha sido así, donde se pueda revisar de oficio algo, ¿no? Y por lo general terminaba puesto esa etiqueta en el margen derecho, del margen izquierdo de la partida o donde fuere, y era inamovible. Hoy poder replantearnos una reformulación de eso me parece excelente. A ver, en cuanto al tema plazos, también es una cuestión que me parece adecuado, porque para poder determinar cuando una persona tiene el diagnóstico, determina un diagnóstico X y llevamos a que esa persona tenga incapacidad y después obviamente esa persona tiene que insertarse en un tratamiento, tenemos que hacer un pronóstico y tenemos que obviamente acompañar en eso. Y también va a llevar un tiempo. No nos olvidemos que para hoy considerar, por ejemplo, tomando lo que decías anteriormente de la depresión, debemos considerar 2 años para que una persona con una depresión grave sin evolución pueda ser considerado como con incapacidad por esa depresión. También tenemos que considerar un plazo similar para que podamos volver a hacer todo lo que es una reevaluación y volver a ver cómo ha ido funcionando esta persona nuevamente en todo ese entramado social y en todas las cuestiones de la vida cotidiana. Entonces me parece adecuado. Y obviamente me parece adecuado que por cualquier situación el damnificado de tener este título pueda reformularse y pueda plantear de nuevo una evaluación. Pero es llamativo el hecho de poder volver a hacer esto, de volver a hacer un llamado, por más que no haya nadie a la vuelta, ni la persona que es declarada incapaz se pueda hacer de oficio, me parece un muy buen avance. Ahora para relajarnos un poco, pero siguiendo con el tema, me gustaría hablar con vos el tema de los mitos, los grandes mitos que hacen nuestra cultura, ¿no? Hacen nuestra forma de vida y la gente totalmente lo naturaliza. Hay un mito, por ejemplo, de que es muy fácil internar a una persona. Porque uno lo ve en una novela o lo ve en una película. ¿Es tan fácil internar a una persona? Para nada. De hecho, uno de los grandes cambios en salud mental es el tema de la internación, ¿sí? Hoy la internación está dada también por un equipo interdisciplinario bajo una evaluación. Uno está acostumbrado un poco a ver la película o la novela en donde salía cualquiera que molestaba en la familia, vamos, lo internaban, nos hacían pasar por loco y es más, la clínica abría las puertas, lo metía adentro y no salía más. No es tan así, no es así. Para hacer una internación tienen que haber cuestiones muy específicas, ¿sí? Una persona debe poner en riesgo su vida o estar en riesgo otra persona, ¿sí? Por toda una sintomatología evaluada, y eso recién ameritaría a poder tener una internación. Y una internación en un lapso de tiempo, no vamos a hablar de por vida internado como si nada. Sabemos que los diagnósticos todos, por más gravedad que tenga uno quizás ante una situación que amerita una internación, pueda una persona estar internada y recibir como todo el apartado de urgencia en cuanto a farmacología y abordaje, pero después todo continúa de manera ambulatoria. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estos mitos de que al loco lo agarramos y lo internamos como si fuera fácil, o hacer pasar por loco a alguien Hace rápido. pasar por loco a alguien. Entonces, no es... Y estando con esto de, ¿y es fácil hacerse pasar el loco? ¿Hacerse pasar por loco? Sí. Me encantaría, si pudiera, no, para nada.
No se puede, no se puede. De hecho, todos los peritos psicológicos y los peritos forenses en cuanto a salud mental, uno siempre evalúa lo que son los indicadores de simulación y saltan automáticamente. Y las estructuras de personalidad, los indicadores que uno evalúa con las herramientas que uno evalúa, siempre se puede observar realmente si una persona se está haciendo o no se está haciendo. Esto viene un poco a esto, ¿no? Con la ventaja de la inimputabilidad, o sea, de que yo Inimputabilidad. puedo hacer, pasar por loco y esto hace que, bueno, zafo. La verdad que no se puede. Hay muchísimos indicadores y por lo general la persona que si quisiera hacerse pasar por loco, suele exacerbar los síntomas, suele hacer una cuestión que no está presente en una persona con, con un diagnóstico psiquiátrico. Y Bien. tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que por ahí hay sintomatología que es lo que llamamos síntomas positivos, que son los visibles, y hay otros que son los síntomas negativos que subyacen en una persona, por ejemplo, con una esquizofrenia, que hablamos de depresión, que hablamos de una apatía, de abulia, y cosas que son muy difíciles de simular. Entonces, para nada, cuando se habla de estos temas y hay que hacer un análisis, hay un equipo que sabe al respecto y obviamente puede detectar cuando una persona está simulando. Y esto se da mucho en penal, que va a ser un tema seguramente de otra charla. Yo, por ser abogada, visité varias veces el servicio penitenciario. Por supuesto que no es un lugar lindo, pero se considera que es mejor estar en una clínica psiquiátrica que en la cárcel. Vos como psicólogo, ¿una clínica psiquiátrica se la puede pasar mejor que en la cárcel? Es como uno pensar que por estar internado en el hospital, hablemos de un hospital común, estoy bien, y sabemos que no. Hay también toda una cuestión de aislamiento, de soledad y cosas que hacen que uno permanentemente no hay libertad. O sea, no, en ese sentido me refiero a poder salir y hacerlo a la mía porque existe como este fantasma de que mejor el hospital, total salgo en un rato. No. Es más, también en una clínica, hablando de esto sobre la simulación, en una clínica está un equipo y evalúa la sintomatología de esa persona, el tratamiento. Eh, por ahí yo, como psicólogo, que quizás estuve en un ámbito hospitalario, pude acercarme, no veo para nada de agradable el lugar. Y obviamente por eso mismo han ido modificándose las concepciones de salud mental en pensar a un internado en un hospital. ¿Lo vamos a dejar toda la vida ahí? Sabemos que no son las mejores condiciones y lo mejor es poder volverlo a insertar en el medio social, con su familia. Y sacar este mito del manicomio encerrado para toda la vida, porque justamente no son las mejores características para una persona. Nadie puede vivir encerrado en un hospital porque considero que es mejor que. Así que no Esto es, va no alineado a los últimos, a la reforma de 94, donde determinados tratados de derecho humano toman jerarquía constitucional. Justamente el último tratado es de salud mental. Entonces, ahí en ese tratado nosotros también es donde nos empieza a exigir la ley un mejor trato para estas personas. Determinadas palabras que no podemos llegar a decir, que es discriminatorio, es etaloquito, la insanía, es demencia, por lo menos desde un punto de vista despectivo. Tendrá, psicológicamente la demencia tendrá otra explicación. También yo siendo mujer siempre me pregunto, ¿por qué en las novelas y en las películas siempre las loquitas, pongamos, hablando así en un lenguaje vulgar, son mujeres? ¿Por qué todo. se considera que las mujeres tenemos más problemas de salud mental que los hombres? ¿Es así? Todo es una cuestión social. Sabemos que existen patologías como por ejemplo la ansiedad o la depresión, donde en cuanto a prevalencia suelen haber más personas mujeres que varones, pero también hablamos de esquizofrenia, por ejemplo, como, y a ver, tomo esto con muchísimo respeto, como el modelo de lo que es la locura que se grafica siempre, ¿no? El paciente delirante, el paciente que no está conectado con la realidad, suelen ser varones los que mayormente existen en cuanto a números estadísticos. Pero todo también tiene una concepción social. No es que por el solo hecho de ser mujer, la mujer se deprime más o tiene más ansiedad. Hay cuestiones de roles que se adjudican, cuestiones que hacen que también uno como hombre no vaya tanto a una consulta psicológica por depresión, porque existe el fantasma y el mito alrededor del hombre que debe ser
macho y debe poder sobrellevar cualquier situación. Entonces, no, el psicólogo no, porque yo lo puedo resolver, por ejemplo. Entonces, hay un montón de características sociales que hacen que alguien pueda o no asistir a una consulta y entrar dentro de lo que es una estadística. Pero, obviamente, también lo que es el rol de la mujer y todo lo que implica eso, en cómo también ha ido haciendo un proceso de construcción y de reivindicación, así que, obviamente, situaciones y cuadros como ansiedad y depresión pueden surgir más. Pero no se trata de una cuestión de género, y si bien uno, siempre, en todos los apartados médicos y en cuanto a salud, uno hace un estudio hasta genético para saber los orígenes de esta patología, de por qué puede ser, y muchas veces existen los datos que puedan indicar mayor en casos en hombres o en mujeres. Pero la mirada puesta, y creo que eso es lo que debemos cambiar, quizás para modificar o ver un valor real, ¿sí?, en cuanto a números, es que uno termina poniendo ciertos estigmas también alrededor de los roles. La mujer es la que se deprime, la ansiosa. Entonces, obviamente, es mucho más corriente poder verlo, porque tenemos la mirada puesta ahí. Es más sencillo que una mujer también pueda ingresar en un tratamiento psicológico, y eso hoy, si bien se está modificando, gracias a Dios también tengo muchísimos pacientes varones y no tienen problema de eso, pero hay todo un constructo cultural que también va haciendo a esto, ¿no?, de lo que vos decís. Y es permanentemente estar revisándolo, y nosotros, como lo que reproducimos el mensaje, poder ir cambiando estos mitos y rompiendo estos paradigmas. Y vos como psicólogo, ya para ir terminando, vos como psicólogo, ¿hubo un aumento de consultas? ¿Se generaron realmente efectos psicológicos por el tema de la pandemia, por estar encerrado? Muchísimos, no solamente por el encierro, hay cuestiones muy severas a analizar con eso. No solamente el encierro que generó, es más, si podemos hablar diagnósticos de base, que ya de por sí todo el tema del encierro han generado muchísimos deterioros, retrocesos en los procesos donde íbamos evolucionando en el cuadro y hemos tenido que hacer unos pasos para atrás. Personas que no tenían ninguna sintomatología y todo el estrés, la bola de información, realmente la cuestión real de miedo por el contagio, de miedo por la realidad económica, un montón de factores han hecho que también se disparen muchísimos más cuadros de ansiedad. Pero después todo lo que subyace de fondo, un montón de gente que ha perdido gente, no se ha podido despedir, que no pudo palpar el duelo de un lugar concreto, desarrollando sintomatología muy compatibles con depresión. Ha dejado mucho, y creo que por un largo tiempo vamos a tener que abordar eso desde un lugar muy activo, no solamente en el consultorio atendiendo al emergente, sino también hablando un poco de prevención, ¿sí? Y esto nos abre un poco la cabeza de pensar que la salud mental es muy importante y a veces la dejamos en un segundo plano, ¿sí? Todo hoy, cuerpo, mente, es una cuestión muy unificada, y uno por lo general suele acudir más a cuando tengo una dolencia física que emocional, porque lo emocional está dejado en un segundo plano. Es como que lo emocional no importa tanto, porque estoy en un mundo donde me dice que primero hay que producir, que hay que ser racional, que tenemos que generar, y lo emocional estorba. Nada más alejado de la realidad que eso. A nivel evolutivo, incluso nuestras emociones están mucho antes que toda nuestra capa cortical, que es la que genera todas las cuestiones racionales. Entonces tenemos que volver a poner en valor lo emocional para que evitemos en otra instancia, Dios quiera no ocurra pronto, pero podemos siempre estar superditados a algo que nos corte nuestra dinámica general, nuestro esquema de vida, y tengamos que enfrentarnos a algo incierto. Y en eso estaría muy bueno que podamos tener siempre herramientas de prevención en cuanto a salud mental, y bueno, poder quizás los equipos de salud mental también intervenir de una manera tanto desde la psicoeducación como también una intervención temprana. Así que esto de la pandemia que voy a decir, la verdad que es importante tenerlo presente y poder irlo abordando, porque vamos a tener un largo tiempo de trabajo sobre esto. Y sabemos que la sintomatología psiquiátrica, emocional, no aparece de un día para el otro, y va dejando por ahí cosas como el vaso se va llenando hasta que rebalsa y uno recién hace la consulta. Entonces hay que uno hacer un poco una introspección. Dentro de unos años recién podremos saber las consecuencias reales que Y ya produjo. se están viendo, pero obviamente va a demorar
tiempo más para que terminemos de observar las consecuencias de todo esto. Y esto hace también a gente que necesita y hace asesoramiento legal, que hace asesoramiento médico. Ha ido dejando una larga cola esto de la pandemia y obviamente, bueno, es un punto de análisis bastante complejo. Y justamente hablando de esto, vos hablaste de médico, de legal, desde mi punto de vista considero que es muy importante el trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario, porque uno está acostumbrado, bueno, yo tengo mi estudio jurídico, vos tenés tu estudio zoopsicólogo, el otro tiene psiquiatra y separar. Y para vos también es muy importante, como lo considero yo, esto de trabajar, sobre todo en los casos de familia, violencia familiar, hay muchísimos casos, trabajar en un equipo interdisciplinario. Totalmente, o sea, nadie, de ningún área puedo decir que es dueño de la verdad de nadie, de nada, y obviamente cuando estamos hablando de personas, creo que desde un ámbito legal, desde lo médico, desde lo psicológico, abordamos personas, ¿sí? No estamos con una computadora, abordamos personas y somos muy complejas, las personas somos muy complejas, atravesadas por un montón de realidades, entonces no podemos nunca abordar desde un solo lado y a veces el equipo nos puede abrir la cabeza para poder entender mejor esto y tomar decisiones en pos de garantizar una mejor calidad de vida, ¿sí? Ahí coincidimos todos, tanto abogados como médicos, como psicólogos, como de cualquier espacio que trabajamos con una persona, el consultante, el cliente, el paciente viene con un problema y nosotros tenemos que solucionarlo o brindar las mejores herramientas para que esa persona pueda solucionarlo. De una manera entonces, integral, no por sectores, sectorizando entonces, yo vengo y hago la mía, o puedo consultar de oído y si después me equivoqué no hay drama. No, lo importante es poder trabajar en equipo y hoy es una concepción que está tomando mucha fuerza y me parece muy bien. De hecho, en salud mental, las mayorías de las decisiones antes eran tomadas netamente desde el plano médico, hoy hablamos de un equipo interdisciplinario, y obviamente hace también que cuando uno aborda problemáticas variadas también tenga que trabajar en un equipo, yo no puedo abordarlo desde una totalidad. Entonces el trabajo en equipo es fundamental. Obviamente a veces es difícil porque son áreas diferentes, ¿no? Uno puede plantear el área salud, lo legal, son distintas, pero muchas de estas temáticas que vos estás tocando con estos temas hacen que se toquen de costado. Y está bueno poder asesorarse y poder entender. Muchas veces uno, como estos ejemplos, esquizofrenia, trastorno bipolar, lo puede tomar como una generalidad. Entonces escuchamos que el paciente o el cliente en este caso tiene una tía que tiene esquizofrenia, no, listo, incapacidad. No, esperá, veamos, vamos a hacer un análisis porque no es un diagnóstico, es una persona. Entonces estas cositas por ahí está bueno poder trabajarlas en equipo y poder clarificar cómo es que se lleva a un determinado diagnóstico, cómo es que se lleva a una determinada no sé, una decisión con respecto a esa persona y a la toma de decisiones que va a tener esa persona con sus cosas. Entonces es importante verlo desde ese enfoque. Bueno, te agradezco la claridad, ¿sí? Te agradezco la claridad. Por supuesto que vamos a seguir en otras, porque hay muchos temas para hablar. Yo pensaba violencia familiar, abuso sexual, hay muchísimos temas para plantear de un punto de vista justamente interdisciplinario. Así que, bueno, ya estás invitado para una próxima charla. No me gusta hablar de entrevistas porque suena formal. Me encantaría, estaría muy bueno. De hecho, me gusta mucho por ahí también nutrirme de la opinión de profesionales del derecho y poder saber. Uno también tiene que tomar a veces decisiones, emitir informes. Entonces es importante poder respaldarse desde el otro lado. Así que me encantaría poder formar parte si se puede. Sí, por supuesto, yo desde Córdoba y vos estás en Jujuy. Jujuy. Entonces, pero bueno, ahora la tecnología nos permite... Sí, bueno, esto nos dejó lo positivo del año pasado, fue esto, ¿no? Antes no lo pensábamos tanto o nos resistíamos, sí, pero lo bueno del año pasado nos dejó esas herramientas. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Hasta luego, muchísimas gracias a vos. Chao. Chao, chao.